Bien. Entonces ahora sí, ya habiendo hecho todo y habiéndonos demorado bastante para armarlo, porque fue todo participativo, hagamos un resumen de todo el ejercicio que hicimos. Acá ya en pantalla ya se puede ver el resultado final. Hicimos un formulario, ¿sí? Donde cambiamos muchas cosas del estilo. Por ejemplo, agregamos fuentes de, de Google Font, pueden ser de las que ustedes quieran, pueden no necesitar fuentes de Google Font, las agregamos además para que vieran cómo hacerlo. Si quieren acá hacemos rapidito un refrescado. Si esta fuera de nuevo la primera vez que entramos, estaríamos acá, van y eligen la fuente que les da la gana, que les gusta, que se adecua más con su sitio, sobre todo para cuando hagan el sitio, ¿sí? Entonces acá habíamos dicho, a mí siempre se me perdía. Bueno, acá yo ya tengo algunas elegidas, ¿sí? En las Selected Families. Vamos a limpiarlas. Entonces van agregando. ¿Por qué hay que agregar varias? Porque están las diferentes variaciones, ¿no? Esto que dice Light 300 es el peso, ¿no? ¿Se acuerdan del font weight? Yo puedo poner valores numéricos o la regular, bold, bolder, bueno, y ese tipo de cosas. Entonces ustedes elijan las que quieren, ¿sí? No hace falta que las elijan todas, elijan las que se van a usar. Y después van a Selected Families y acá mismo se les hace el CSS, el CSS, los elementos link para pegarlo en su sitio web, en su página, y además cuál sería el CSS directo que tienen que especificar en los elementos este, para cambiar la letra. Entonces van copiando esas dos cosas y eso fue lo que hicimos acá. Por un lado, pegamos los links. Esto es para que vaya a buscar a Google Fonts las letras. Entonces, si se fijan entre los parámetros, dice qué letras son o qué familias de fuentes se fue a buscar. Y acá las estamos usando. Entonces, en el body cambiamos para que todo use la roboto. ¿Y por qué tengo dos? Bueno, si se acuerdan, yo tenía que especificar una serie de familias que son como reemplazos por si alguna no se carga, finalizando en una familia genérica, en este caso sans serif. Y entonces ahí está cambiado. Eso por un lado. Después le dimos estilo al formulario también. Bueno, un ancho, un borde, un color, bueno, un padding para que no quede todo pegado. Definimos clases auxiliares para setear los elementos. Esto lo pueden hacer de esa manera y a ir reutilizando las clases, o pueden definir directamente clases que contengan varias propiedades y directamente aplican esas, esos estilos. Eso queda a criterio de ustedes. Y por último, que es lo que estamos viendo ahí, definimos una clase de error para que los elementos, cuando de error, le seteamos esa clase, le agregamos esa clase, y entonces automáticamente quedan estilizados con lo que nosotros hayamos seteado, que es el error. Y de esa forma también es más fácil venir y cambiar, como hicimos recién, que estaba en Solid y cambiamos el borde a Dash, pero puede ser lo que ustedes quieran. Bien, eso por el lado del estilo. Después el formulario. Tenemos todo esto en el formulario. Importante, igual en el simulacro está, eso cuando hagan el simulacro lean todo el enunciado, así llegan hasta el final y ven esta aclaración. ¿Qué dijimos? Yo podría ser el escuchador del evento en el clic o en algunos lugares predeterminados, pero como en realidad lo que yo quiero hacer es que el manejar el formulario directamente, entonces lo que hago es, mira, cuando se envíe el formulario, atajalo y revisalo. Entonces lo que hacemos es, dice, on submit, o sea, cuando se envíe el formulario, retornar, saludar, acá pusimos saludar, en el formulario de ustedes puede ser retornar, validar, y valida el formulario, retornar la función que ustedes quieran, y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos una serie de inputs para ir grabando cada uno de los valores, ¿sí? E inclusive esta de el select con una opción por defecto deshabilitada, que es esta, cosa de que me obligue a elegir una y no venga por defecto una opción seleccionada. ¿Está bien? Esto es como
opcional, pero está bueno. ¿Qué evita esta opción primera deshabilitada? Que la persona no se haya olvidado. Acá el campo, el formulario tiene 3 campos, es medio raro que pase eso, pero podría tener barbaridad de campos y este estar medio oculto. Y siempre pasa y dice, ah, me olvidé de llenarte el campo. Si el valor viene preseleccionado, puede pasar que la persona se olvide y se envíe ese dato. En cambio, si viene un valor inválido preseleccionado y yo no permito que ese valor se envíe, entonces si la persona se olvida, le recuerdo que lo tiene que cambiar. ¿Está bien? Entonces sirve como una alerta. Bien, y agregamos un checkbox con uno de estos de acepta los términos y condiciones, que si no está chequeado, este no puede seguir. Bien, y el botón para enviar, ¿no? En este caso dice saludar. Es del type submit. Esto lo podemos borrar. Para que estábamos jugando al principio con colocar o no el type. Por defecto, los botones son submit, pero si ustedes quieren, este lo pueden reforzar o quitar. Acá agregamos el manejador por código, por eso tenemos el ID, pero se puede reemplazar esto con el manejador que está acá abajo, haciendo perdón, acá tengo el código para hacerlo por código justamente, pero esto se puede cambiar con onClick tal cosa. No tengo manejador del click porque directamente lo que hacemos, como dije recién, es manejar el envío del formulario, que es más eficiente porque hay varias formas de enviar el formulario, no solo el botón. Yo podría tocar en un campo, ¿sí? Poner el nombre, darle enter, ven, y se envió el formulario, ¿ven? Entonces ya el primer campo no tiene error, ¿sí? Entonces, para no estar escuchando cada campo, directamente escucho el envío del formulario, y entonces por eso no hay un on-click en el botón. Pero podría tener otros botones, por ejemplo, podría tener un botón que limpie el formulario, ¿eh? Eso podría ser, podría tener un manejador propio o ser del tipo reset. Se podría pasar eso. Bien, al principio, al principio del script me refiero, como los elementos no van a cambiar, los recupero al principio. ¿Sí? Los elementos que no cambian. ¿Sí? El párrafo donde voy a escribir el cartel, si está todo bien. La lista de errores, donde voy a agregar, así como están viendo acá, los errores que ocurran en el formulario al chequearlo. Y bueno, el botón saludar, que era por si yo agregaba el manejador por código. No hizo falta, así que está comentado el código. Bien, y la función saludar, efectivamente, que lo que va a hacer es, acá hace las dos cosas, pero después también si quieren lo que pueden hacer es separar. Entonces, por un lado la validación, y si la validación da todo ok, llaman a otra función para agregar el HTML, como ustedes quieran, depende de cómo les quede la función. ¿Qué hicimos acá? Fuimos recuperando cada uno de los campos, ¿sí? El campo por un lado y su valor por el otro. ¿Sí? Campo, valor, campo, valor. Para el select sigue siendo value. Para el checkbox, si bien tiene value, no es el que me interesaba a mí en este caso, porque yo quiero saber si está chequeado o no. Para saber si el input está chequeado, uso checked. Va a estar true si está chequeado y va a estar false si no está chequeado. Después, habíamos discutido al principio usar un flag de si tengo o no error y para poder validar todo el formulario de una sola vez, pero lo evolucionamos a una lista de errores. Si esa lista está vacía, quiere decir que no hubo errores. Si la lista tiene al menos un elemento, uso esa misma lista para reproducir los errores en esta otra lista, ¿no? Esto es un arreglo. Y no permito que avance el envío del formulario. Y por último, en este campo error, yo guardo el campo que tiene error, y entonces le hago foco para ayudar a la persona a que corrija más rápido el error que cometió. Bien. Cuando ya enseguida volvemos a esta parte que lo que hace es limpiar los errores, yo lo que voy a hacer ahora es validar cada campo. Entonces voy haciendo la regla de validación. Acá todas las reglas son de que el campo tiene que estar. Pero podría tener reglas de que el nombre no puede superar los X caracteres. O, no sé, si ustedes quisieran, es el nombre de algo particular que no puede tener espacios o cosas por el estilo. Bueno, la regla que sea, la colocamos ahí. Entonces, si falla,
decimos que hay un error. Entonces hacemos push a esa lista de errores y vamos escribiendo los errores. Señalizamos ese campo para después hacerle foco y justamente lo que hago es, a través de la lista de clases de ese elemento, le añado la clase del error, que habíamos dicho más arriba, que va a ser esto, ¿no? Es esto que está acá. Así para cada campo, ¿no? El de nombre, el del apellido, el del deporte que seleccionó y el de los términos y condiciones. En el términos y condiciones ocurre algo particular, que es que yo no puedo cambiarle directamente ahí el borde, no se ve si le cambio no tiene un efecto práctico cambiarle el borde al checkbox. Entonces lo que hicimos fue encerrarlo en un div. Si volvemos acá, ven que el input del checkbox está encerrado en un div. Pueden encerrarlo en lo que a ustedes les convenga. Acá lo hicimos en un div. Y entonces, en vez de setearle la clase de error al propio elemento, se lo hicimos al nodo padre, o sea, al div en este caso. ¿Está bien? Entonces le digo, mira, al input de los términos y condiciones, a su padre, su clase de lista, agrega el error. Y entonces eso es lo que están viendo ahí, que es todo el campo. Pueden usar otro y cambiar el estilo. ¿Está bien? Bien, ya vemos cómo se lo sacamos a todos el error cuando reinicia. Ahora digo, si hubo errores, los escribo en esta lista. Para que no se sigan acumulando, antes de empezar a escribir, ¿qué dijimos? Bueno, borremos la lista de errores. Yo podría recuperar los elementos y usar el remove para cada uno de los LI, eliminarlos, pero es muy largo y esta forma es mucho más práctica, que es a todo el inner HTML de la lista de errores lo piso, ¿sí? Bien, entonces adentro, si hubo errores, por cada uno de los errores, creo un elemento LI, le seteo el texto que hicimos arriba y lo apendeo a la lista, ¿no? Lo agrego al final. Entonces va pasando esto que se ve acá. Eso es la lista de errores. Después dice, si había un campo de error, yo guardé algo ahí, entonces le hago el foco. Tiene una sola traba, por decir esto, que se puede mejorar, que es que como yo voy pisando el campo con el último error, se va quedando con el último. Podrían arreglarlo para que si está seteado no lo pise el valor y entonces quede el primero que tuvo un error. ¿Ah? Pero bueno, no queríamos complicar el código, pero se puede mejorar. Bueno, y finalmente retorna falso. Esto funcionaría en cualquier formulario. Si hubo errores, retorna falso y este retornar falso viene acá a este return y omite que se envíe el formulario. Recuerden que si está mal lo tiene que arreglar. Bien, ahora también recuerden que nosotros no vamos a trabajar con nada del lado del servidor, no tenemos PHP, Node, C Sharp, Java, nada del otro lado. ¿Sí? No es eso lo que vemos acá, lo van a ver en Web 2. Entonces, independientemente de si esté bien o esté mal, tampoco vamos a mandar el formulario. Nunca lo vamos a mandar. Si fuera un escenario tradicional, cuando da error, cancelamos el envío. Pero acá también lo vamos a hacer si estuvo bien. Entonces, si todo estuvo bien, o sea, no entra este if, vamos a establecer el mensaje que vamos a escribir, lo agregamos al elemento en cuestión, que era el P, e igualmente retorno falso. Si, repito para que quede claro, en Web 2, cuando tengan el lenguaje del lado del servidor, acá diría return true. ¿Sí? Probémoslo, que efectivamente funciona. Entonces, si yo elijo los campos y tengo todo bien, saludar, ven, borra los errores y muestra el cartel. ¿Cómo borra los errores? Bueno, eso que me salté al principio. Tengo varias formas. Acá hicimos dos. Una, que es la que quedó, es decir, mira, del formulario, puede ser del document también, pero yo quería hacer más específica la búsqueda. Desde el formulario, hice query selector all, entonces me devuelve todos los que cumplan con el selector. Entonces, mira, dame todos los input, todos los select y todos los div, porque recuerden que al checkbox lo encerramos en un div. Entonces, al que le tengo que sacar la clase de error es al div, no al checkbox.
Si le sacan la clase a elementos que no la tienen, no pasa nada. Entonces, tranquilamente pueden sacar de más, ¿sí? Lo mismo que si agregaran de más, si repiten la clase, no se agrega dos veces, se queda una sola. Entonces, esos métodos son seguros. Entonces, para cada B, para cada variable de esta selección, dije, dame el class list y en vez de hacer add, hago remove error. Esa es una forma. Y la otra era, que habíamos hecho acá, dice, para cada uno de los hijos del formulario, lo mismo. Este levanta todos los hijos y los borra. Entonces uno podría decir, bueno, levanta más ítems que el otro. Bueno, igual esto es tan rápido, tiene tan poquitos elementos que es imperceptible. Entonces cualquiera de las dos formas está bien. La ventaja de este es que si yo sigo agregando cosas al formulario, siguen quedando atrapadas en hijos del formulario. En cambio acá, cada vez que agregamos un tipo de elemento que no estaba contemplado en el selector actual, este lo tuvimos que agregar. Por ejemplo, al principio teníamos solo inputs, después agregamos el select y después agregamos el div por el checkbox. ¿Está bien? Otra solución que sugirieron era, bueno, y si pongo una clase, bueno, pues tranquilamente podría ser punto, la clase que ustedes quieren, y a cada uno de los elementos pónganle esa clase. Hay varias formas, efectivamente, de hacerlo. Usen la que mejor les quede. Bien, y eso es todo. En la descripción del video va a estar el código en un enlace para que lo tengan también para chequear. Bien.